Todos, bienvenidos. Soy Beatriz, profesora de vuestro curso. Hoy vamos a trabajar la programación didáctica, el punto de elementos transversales. Como siempre, recordamos que la clase la estamos grabando y todos aquellos de vosotros que la veis en directo, pues es conveniente que la marquéis una vez que la subamos al campus como actividad realizada y que habéis asistido para que vuestro itinerario lo refleje en vuestro avance. Y aquellos de vosotros que la estáis viendo en diferido, pues lo mismo, tenéis que marcar cuando hayáis terminado de visionarla que habéis realizado esta actividad para que quede reflejado en vuestro avance. Siempre nos gusta recordar que la programación didáctica consta de diferentes apartados, de diferentes aspectos que es fundamental que vayamos tratando. Ya sabéis que tenemos un primer envío, luego tenemos un segundo envío y por último un tercer envío, que es el que ahora mismo nos ocupa. Entonces, todos aquellos que hayáis comenzado ya vuestra programación, lo ideal es que el primer envío lo tengáis ya superado con el P810 y que estéis ya trabajando el segundo envío. Si el segundo envío lo superáis con P810, pues ya podéis ir asistiendo a las clases y realizando los distintos apartados del tercer envío. Ya sabemos que el tercer envío es un poquito más largo, por lo tanto es interesante que vayáis progresando y que vayáis trabajando duro para superar esos envíos y poder ponernos ya en la tarea del tercero, ¿vale? Podéis ir haciendo los distintos apartados que vamos explicando en las clases para de esa manera, cuando ya hagamos la pausa correspondiente para trabajar el envío y las correcciones, pues lo tengáis todo listo y preparado, ¿vale? Bueno, pues sin más empezamos con el punto de los elementos transversales. A ver, este punto es igual de importante que cualquier otro y además tiene que quedar muy claro al tribunal que sabéis en qué momento se encuentra, es decir, cuidado con la terminología que utilicéis y cuidado con la normativa a la que vayáis a aludir. Entonces, siempre en todos los apartados ya sabéis que lo ideal es que después del título venga una pequeña introducción, es decir, que no hagáis un subapartado inmediato, sino que haya una transición con una introducción. Esta introducción es donde podéis explicar un poquito lo que es la justificación legal, comentar la línea que la normativa española ha ido desarrollando a lo largo de estos años en relación con esta temática transversal. Podemos hablar de que es un concepto que se introdujo con la LOCSE, que luego en sucesivas leyes orgánicas como la LOE y la LONCE ha ido modificando esa terminología y el enfoque que se le quiere dar. Entonces, tener mucho cuidado porque a lo mejor si habéis estado preparándoos las oposiciones otros años o si habéis estado estudiando la carrera anteriormente, pues la terminología que se utilizaba eran temas transversales o educación en valores, pero ahora ya no tiene esta denominación, tenemos que llamarle elementos transversales. Entonces, intentar tener mucho cuidado para no caer en el error, sobre todo ya no a la hora de escribirlo, sino también cuando os tengáis que enfrentar al examen oral. Es interesante también que expliquéis cómo estos elementos transversales no es una parte explícita del currículo, sino realmente es algo, como su propio nombre indica, que no está organizado por áreas, sino que realmente es algo transversal, es decir, que incumbe a todas las áreas, pero que explícitamente no aparecen en el currículum con objetivos, contenidos, sino que tiene una base actitudinal y por lo tanto influye en el comportamiento y en el aprendizaje más conductual de los alumnos como futuros ciudadanos, futuros trabajadores, futuros miembros de la sociedad. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta pues, que la temática es transversal, es decir, que no es una temática en que encajen las matemáticas o en el idioma extranjero o en la educación física, pero sí que es una temática fundamental para formar personas que al final nuestros alumnos también es a lo que aspiramos, no solamente a que adquieran un montón de conocimientos, sino que pues sean unos futuros ciudadanos
bien preparados. Esta justificación legal, como os decía, podéis remitiros a lo que os explica en el apartado de la Ley Orgánica de Calidad Educativa, en el apartado 14 del preámbulo, ¿vale? También hay otras menciones en la disposición adicional 40ª, en la disposición adicional 4ª, que luego os mostraré en pantalla. Pero además de esta normativa nacional y la ley orgánica, también podéis aludir al Real Decreto de Primaria, donde en su artículo 10 también menciona este punto. Y claro, por supuesto, no podemos dejar de lado el que cada uno de vosotros os presentáis a una comunidad autónoma y, por lo tanto, tenéis que revisar esa normativa autonómica, que ya sabéis que tenéis un apartado, un bloque en el campus donde podéis descargaros esa normativa, que lo hemos repetido muchas veces, y entonces ahí en ese currículo autonómico o en una norma específica, seguro que os cuenta cómo abordar los elementos transversales y cómo trabajarlos. Es muy importante que conozcamos y que presentemos estos elementos transversales con una justificación legal porque, como os he dicho, no aparecen explícitamente como un contenido del currículo. Entonces, tenemos que justificar el porqué y el motivo de tratarlos dentro de nuestra programación didáctica. Y, por supuesto, indudablemente, esta normativa también lo que hace es mencionarnos unos temas, una temática que en parte será obligatoria y en parte será personalizada, es decir, que dentro de todo el abanico de elementos transversales que podemos trabajar con nuestros alumnos, tendremos una parte que nos obligue la normativa y otra parte que podamos, digamos, enriquecer nuestra programación de una forma más personalizada, ¿vale? Bueno, pues como os decía, aquí os pongo en pantalla donde la LOMCE hace alusión a estos elementos transversales. Como veis, pues tiene esa parte de formar personas para un futuro, ¿vale? Para incorporarse a la sociedad en un futuro, porque habla pues de la libertad personal, de la responsabilidad, de la democracia, solidaridad, tolerancia, igualdad, respeto, justicia, que son palabras muy importantes que constantemente estamos escuchando, pero que nuestros alumnos tienen que empezar ya a interiorizar desde sus primeras etapas en la escuela. También nos habla de resolver situaciones cotidianas como puede ser pues, una resolución de un conflicto o aspectos de los valores democráticos y los derechos humanos que ellos también tienen que ir pues, conociendo y indudablemente no es lo mismo en primero de primaria que en sexto, ¿vale? Pero sí que tienen que ir un poco tocando esos temas. Y, por supuesto, otro de los puntos que además pues muchas veces aparecen en las noticias y están muy de moda es pues la alusión a la actividad física y una dieta equilibrada. Es decir, que no solamente son unas acciones actitudinales, unos valores, sino también es un aprendizaje para una mejor situación personal dentro de la salud y dentro de su desarrollo personal. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que puntualmente en esos distintos apartados nos menciona la LOMCE, pero como hemos dicho, también, ¿os acordáis que hemos mencionado? También podemos acudir al currículum de primaria. Entonces, el currículum de primaria os indica un apartado único para este punto, o sea, que lo considera algo fundamental. Y aquí tenéis reseñado todos los temas que considera imprescindibles para trabajar con los alumnos de primaria. Ya veis que constantemente estamos hablando de primaria, pero indudablemente en infantil también se puede hacer mención a este trabajo, ¿vale? A los elementos transversales. Entonces, por ejemplo, en el Real Decreto, el currículum de primaria nacional nos habla de comprensión lectora, de expresión oral y escrita, de las nuevas tecnologías, del emprendimiento, educación cívica.
también nos habla de la igualdad, de la no discriminación, de la violencia de género, del principio de no discriminación, de evitar violencia, racismo, xenofobia. Incluso nos habla de hechos históricos como el Holocausto judío, o también hace mención a valores especialmente interesantes dentro de una sociedad como la nuestra, sobre el desarrollo del espíritu emprendedor, sobre un desarrollo personal como la actividad física y una dieta equilibrada que mejora pues el desarrollo completo de la persona, no solamente a nivel cognitivo, sino también a nivel físico. Y hay otro de los temas que alude, que a lo mejor se sale un poquito de la línea que mencionaba la LOMCE, pero que también se ha trabajado en las escuelas desde hace mucho tiempo, como es la educación y la seguridad vial, ¿vale? Y más teniendo en cuenta que hay un momento también en la sociedad de desarrollo y que se incorporan nuevos medios de transporte en nuestro día a día, y que es importante pues tener unos mínimos conocimientos de seguridad vial para poder incorporarlos en la sociedad sin ningún tipo de problemas, y que seamos conscientes de la responsabilidad que se asume pues al utilizar un patinete, al utilizar una bicicleta, ¿vale? De las que actualmente pues podemos encontrar en muchas de las ciudades españolas. Estos son algunos de los temas. Pero como hemos dicho, también hay otra parte que la podéis personalizar, ¿vale? Bueno, pues visto este pequeño introducción y cómo la normativa nos hace mención a esa obligatoriedad y a esa necesidad de trabajar esos temas, si queréis vemos un poco las dudas y luego ya pasamos a la parte que es más propiamente de vuestro desarrollo, de vuestro trabajo personal. Paz nos pregunta, mencionas toda la legislación, la justificación legal, es decir, tenemos que citar la LOMCE, el Real Decreto. Como os he comentado anteriormente en esta diapositiva, lo ideal es que podéis justificar con las 3 normas, ¿vale? Si es algo que se os va, o sea, no tenéis que copiar todo esto, es decir, no tenéis que mencionar todo ello, ¿vale? Pero sí que podéis hacer mención, pues, en qué apartados aparece y qué tipo de contenidos nos anima a trabajar en las aulas, ¿vale? Entonces, de una manera resumida, sin tener que copiar de forma textual, pues, todo el artículo 10 del Real Decreto 126, porque no da lugar a tanta copia, pero sí por lo menos mencionar el artículo y aludir a los temas que se trabajan, ¿vale? Paz. Sandra nos indica que en infantil, concretamente para Madrid, no aparece nada, por lo que debo buscar a nivel nacional. Claro, lo que tenemos que hacer siempre, como habéis visto, es trabajar a nivel nacional y trabajar a nivel autonómico. Siempre os decimos, lo fundamental es lo que os diga en la normativa autonómica, pero indudablemente si esa normativa no se ha desarrollado en tu comunidad autónoma, lo que tienes que hacer es justificarlo con la normativa nacional, porque para eso la tenemos, ¿vale? Para eso está esa concreción y esa sucesión de normas. Esther nos pregunta por el currículum de infantil si se trata de igual forma. No, ya veréis que se trata diferente, ¿vale? Ya os lo he comentado. Entonces, pues hay que revisar personalmente. Si tenéis dudas concretas, si decís, oye, yo puedo citar el decreto 126 aunque sea de infantil, pues sí que lo podéis citar, porque no deja de ser una normativa. Indudablemente siempre hay que hablar a nivel autonómico, pero bueno, si no encontráis nada, si os veis muy perdidos, pues entonces tenéis la LOMCE y la LOE, que indudablemente afecta a todas las etapas educativas, y si no podéis hacer alusión a este decreto, ¿vale? Nos indica Sara que en educación infantil en Cataluña todo esto lo va mencionando el currículum porque es todo globalizado. Sí, ya sabes que aquellos de vosotros que os presentéis en Cataluña tenéis unas clases que están orientadas específicamente a vuestra programación, porque tiene unos cambios significativos que hay que conocer y que los tenéis que abordar de otra forma, ¿vale? Entonces, sí que os animo a que, además de asistir a esas clases, visionéis esas
esas clases específicas para la comunidad catalana para que os pueda ayudar a afrontar esos apartados de forma más concreta, que es como se os exige en vuestra convocatoria. ¿Vale? Pero sí que es verdad que se aborda de otra manera y está como más impregnado el currículum que en la nacional. Comentas el marco legal que se debe basar el currículum de primaria. En el caso de infantil se pone el de primaria, lo que os he dicho antes, ¿vale? Si os veis perdidos, si no tenéis absolutamente nada donde acudir a vuestra normativa autonómica, pues entonces podéis acudir a la nacional con la LOMCE, incluso utilizando el decreto de primaria. Los temas transversales están en el decreto de primaria. Vale, es que me estáis preguntando constantemente los de infantil y creo que ya lo he explicado. Aunque no es... vale, lo mismo, me preguntáis por infantil. Yo tengo las unidades de infantil específicas, elementos transversales, pero hay que trabajarlos en todas las unidades. Vale, ahora lo vemos, ¿vale? Esto. Entonces, podemos decir que los vamos a introducir porque se trabajan en todas las etapas. Claro, realmente os lo está diciendo la Ley Orgánica de Educación. Entonces, si os lo dice la Ley Orgánica de Educación, es extrapolable a todas las etapas educativas. ¿De acuerdo? Las clases también las tenéis, están grabadas, las de Cataluña que me estáis preguntando, ¿vale? Las podéis ver sin ningún problema porque están grabadas y las podéis visionar cuando os interese. Claro, a ver, me estáis diciendo que, por ejemplo, en los currículos de infantil, en el nacional no se habla de esta forma, claro, porque tener en cuenta que estos elementos transversales hemos dicho que han llevado un cambio, ¿vale?, a lo largo de las distintas leyes orgánicas. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese cambio, pues claro, se ha dejado ver, se aprecia en los currículos de primaria porque son los más recientes, son los que se sacaron después de la LOMCE. Pero el problema que tenemos es que los currículos de infantil, al no alterarse, al permanecer los currículos antiguos, pues entonces no se menciona igual que en el de primaria. Pero es simplemente por una cuestión de que no se ha renovado el currículum y entonces no está actualizado en fecha. Sí que sigue siendo vigente, sí que sigue trabajándolo todo correctamente, pero esta parte, claro, no se ha llegado a actualizar. A ver, me estáis preguntando por cuándo se mencionan los elementos transversales y como os he presentado en la diapositiva inicial, ¿vale? Tenéis los distintos envíos y entonces cuando en el tercer envío empezamos con la metodología, temporalización, recursos, agrupamiento, actividades, y entonces el siguiente apartado, el 15, serían los elementos transversales, ¿vale? Este sería el índice que tendríais que seguir para vuestra programación. Bueno, pues una vez que hemos visto la parte de la normativa, lo que vamos a hacer ahora es ver la parte más personalizada, es decir, la parte que vais a desarrollar vosotros y que, como en todos los apartados anteriores hemos recordado, tenéis que hacerlo indudablemente ajustado al curso al que os estáis programando y al área que estáis trabajando. Es decir, vais a trabajar los elementos transversales de una forma si sois de infantil, de otra forma si sois de inglés en tercero de primaria, de otra forma si sois de inglés de quinto, de otra forma si sois de educación física de primero o de educación física de sexto, de otra forma si sois de música de segundo o de cuarto. Entonces, según las materias que vayáis a trabajar y según en el curso y, por supuesto, según los niños que tengáis. Es decir, me explico. La educación vial en una gran ciudad pues abordará unos aspectos que a lo mejor en una localidad pequeñita pues no tienen sentido, ¿vale? Sí que se puede trabajar también la seguridad vial, por supuesto, en una localidad pequeña, pero no se abordarán de igual manera, porque a lo mejor pues el tránsito o los distintos transportes que haya pues son indudablemente muy dispares a los que se pueden encontrar en otra ciudad, ¿vale? Entonces, siempre lo tenéis que ajustar, como os he dicho, al entorno, a la clase y al área que estéis trabajando.
Entonces, estos elementos transversales se trabajan de forma interdisciplinar. Me da igual que seáis de inglés, de música, educación física, de infantil, siempre los vais a tener que trabajar. Estéis dando o impartiendo la materia que sea. También tenéis que tener en cuenta que estos elementos transversales pues también tienen que impregnar vuestros objetivos, contenidos, criterios de evaluación, estándares, vuestras actividades. No tiene que ser algo en particular de decir voy a hacerles un examen sobre las señales de tráfico. No, eso no vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es que si estoy en infantil y trabajo el triángulo, pues me voy a fijar en que hay algunas señales de tráfico que tienen forma de triángulo, o si voy a trabajar las matemáticas, pues resulta que puedo trabajar, por ejemplo, las velocidades, ¿vale? Que tienen pues en una carretera, en una calle o en otras calles, ¿vale? Estas calles que son de 30 o las otras que son de 50. Pues vamos a ver las diferencias que existen. Si soy de cualquier por ejemplo, si soy de música, pues puedo hablar de valores cívicos como, por ejemplo, el respeto a la propiedad privada, lo que es las descargas ilegales, lo que es el respeto por la creación y la difusión de determinadas músicas, pues respeto a los autores y a los creadores de esa obra, ¿vale? Lo mismo podría ocurrir, por ejemplo, pues estoy trabajando lengua, pues puedo trabajar, por ejemplo, la comprensión lectora, que es algo innato dentro de lengua, pero también puedo trabajarlo con las nuevas tecnologías, porque yo puedo leer un libro en formato papel, en formato digital, entonces se puede ir metiendo, introduciendo de una manera más transversal, ¿vale? En infantil, pues lo mismo, por ejemplo, pues buenos hábitos de una dieta equilibrada, ¿vale? Porque a lo mejor los niños de infantil pues son más selectos, bueno, son todos, pero en general en infantil podemos empezar a abordar la selección de esto me gusta, esto no me gusta, pues intentar que utilicen unos alimentos más saludables en los almuerzos, ¿vale? Que es algo que también se hace en muchos centros escolares, o introducir fruta, o incluso también el papel como ciudadanos y como consumidores, el saber distinguir qué anuncio de publicidad pues tiene un enfoque más comercial y qué anuncio pues me puede resultar muy sugerente, pero a lo mejor el producto que me están ofreciendo no es el más adecuado, ¿vale? Para mí. Entonces, pues todas estas cuestiones también se pueden trabajar con los niños y, como veis, de una forma muy transversal. No hay que tratarlo de decir, tengo una unidad didáctica dedicada a esto, sino que lo puedo hacer de una forma, pues eso, más enmarcada, más dentro, ¿vale? Inmerso en una unidad didáctica, pero sí que es recomendable, que antes me preguntabais uno de vosotros, si habría que trabajarlo en todas las unidades. Pues sí, es recomendable, porque al final, como veis, es que la temática es variadísima y la propia normativa me da un montón de temas que puedo ir introduciendo en las distintas unidades. Imaginaros, por ejemplo, ahora hace poco, pues en el mes de enero-febrero se celebra el Día de la Paz, ¿vale? Bueno, pues el Día de la Paz no deja de ser también un elemento transversal, porque la paz no es solamente la paz mundial, que es algo muy abstracto y que a nuestros alumnos se les pierden, sino también es la paz en la hora del recreo, en la hora de compartir cosas, en la hora de realizar un trabajo en común, ¿vale? Evitando conflictos. Entonces, pues todos esos temas también se pueden trabajar con los alumnos. Y como veis, a lo largo del curso hay momentos que también son más propicios, ¿vale? Para trabajar esos aspectos. ¿De acuerdo? O si celebro, por ejemplo, el Día del Libro, lo que os he dicho, se puede trabajar ejemplos como os he comentado antes. Entonces, bueno, pues podemos ir introduciéndolos poquito a poco según las actividades colectivas que vayamos a hacer en el centro, o las actividades más de aula, pues en un mural, o una actividad planteando un problema en matemáticas, pero que la temática nos lleve a este tipo de temas y que pueda generar también pues un aprendizaje dentro de nuestros alumnos, ¿vale?
Bueno, pues como veis hay un montón de temas que se pueden ir introduciendo a lo largo de nuestras unidades didácticas, se pueden introducir en todas las unidades, se pueden aprovechar actividades específicas de nuestra aula, de nuestros contenidos o actividades que sean pues, más generales en el centro, como os he dicho, el Día de la Paz, ¿vale? Otros ejemplos de temas que a lo mejor no aparecen expresamente o sí que aparecen, pero se pueden dar distintos enfoques. Pues imaginaros, la igualdad de oportunidades. Si yo estoy haciendo, por ejemplo, con los niños un trabajo de infantil, perdón, os ubico, con los alumnos de infantil estoy trabajando el juego simbólico, bueno, pues es que la tendera del puesto de fruta no tiene por qué ser siempre una chica, puede ser un chico, ¿vale? O el policía no tiene por qué ser siempre un chico, puede ser también una chica que sea policía. Entonces, ahí estamos hablando de la igualdad de oportunidades. La violencia de género, que es otro tema, pues que a lo mejor con los alumnos más mayores también se puede trabajar el respeto hacia el chico, la chica, hacia su forma de vestir, su forma de actuar, que no tiene por qué ser discriminatorio. ¿Vale? Si tenemos niños que vienen de otros países, de otras culturas, pues también esa violencia evitarla, el respetar pues sus costumbres, sus rasgos, su vestimenta. También podemos abordar con ellos el desarrollo y el afianzamiento del espíritu emprendedor. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, el responsable de clase. Pues marcar un responsable de la pizarra, o marcar un responsable que cierre el aula cuando salimos, o marcar un responsable que marque las ausencias de los niños que no han asistido hoy a clase. ¿Vale? También se puede hacer un espíritu emprendedor con un trabajo en equipo, porque en un futuro, pues a lo mejor desarrollarán una actividad laboral que les implique trabajar con otros compañeros mano a mano. Entonces, desde el principio, pues hay que saber respetar el turno de palabra, respetar ideas diferenciadas, dar la oportunidad de que todas las ideas se puedan llevar a cabo, el que todos colaboren de manera equitativa. Todos esos apartados se pueden ir trabajando con los alumnos. En educación para la salud lo mismo, pues el maestro de educación física indudablemente les va a presentar un montón de juegos, un montón de deportes diferentes para que ellos vean todas las oportunidades que hay, porque no todos los niños tienen que jugar al fútbol ni todas las niñas tienen que jugar a la cuerda. ¿Vale? Entonces, es una forma también de trabajar la igualdad, de trabajar y descubrir pues actividades físicas para hacerla de manera lúdica y que nos ayude a nuestro desarrollo personal. También podemos trabajar, por ejemplo, la educación vial, pues como comentábamos antes, el uso del patinete, el uso de los segways, el conocer los derechos y deberes de un peatón, hay que cruzar por los pasos de cebra, hay que respetar los semáforos, incluso podríamos acercarnos también a algunas señales de tráfico que puedan ayudarnos a identificar que estamos en una zona escolar, por ejemplo, pues es algo que está dentro de su entorno y que a ellos les puede resultar interesante el ver cómo el conductor del coche tiene una señal que les advierte que ahí hay un cole y que su conducción pues tiene que ser más moderada porque hay niños. ¿Vale? Entonces, todos estos temas pues se pueden ir trabajando, como veis, en las distintas asignaturas. Y hay un montón de enfoques, no solamente el inicial que la normativa nos puede dar, sino que podéis abordar un montón de temas. Incluso, pues, educación ambiental, educación del consumidor, educación sexual, cultura de la comunidad autónoma, convivencia, solidaridad. Pues tenemos que ser, por supuesto, unos consumidores responsables. No se puede estar constantemente a los papás pidiendo cosas, sino que tenemos que ser también conocedores del coste que supone, de la publicidad que nos pueden hacer para convencernos, pero que yo tengo que decidir si me interesa o no me interesa, y, por supuesto, de la educación del consumidor va muy relacionada también con el reciclaje, ¿vale? Porque el consumo continuado genera una serie de residuos que puede ser difícil reciclar. Entonces, la primera de las normas del reciclaje es reducir esa generación de residuos.
¿vale? Entonces, como veis, os estoy aquí lanzando un montón de ideas para que veáis que no os tenéis que limitar a esas 4, que tenéis un montón de cosas más que hacer, ¿vale? Educación ambiental es, por ejemplo, si está encendida la calefacción, no vamos a abrir las ventanas, ¿vale? Voy a traer, por ejemplo, una ropa adecuada a la temperatura que tenemos en el aula. Entonces, pues me voy a traer una camiseta y una chaqueta porque así me puedo quitar la chaqueta si tengo calor. ¿De acuerdo? Entonces, son pequeños detalles que se pueden trabajar con los alumnos y que ya veis que da de sí para trabajar en un montón de unidades y de una manera muy, muy diversa. ¿Vale? A ver, vemos un poquito las preguntas y luego pasamos a ver un poquito más de ejemplos. Me preguntan por si hay que poner objetivos, contenidos. Podéis incluir alguno, ¿vale? Podéis incluir objetivos y contenidos porque los elementos transversales no dejan de ser algo que van a trabajar los alumnos y que a mí me interesa también marcarlos como algo interesante para valorar si ese alumno los adquiere, no los adquiere. Entonces, siempre se puede mencionar. No significa que ahora vuestros objetivos se dupliquen, ¿vale? Que tengáis que poner un montón de objetivos, pero sí que los podéis introducir pues, dentro de la programación de una manera más global y dentro de las unidades, pues hacer mención al elemento transversal que habíais mencionado, pues poner algún objetivo, algún criterio para valorar la adquisición de esos contenidos, ¿vale? Me preguntan por todos estos ejemplos, son objetivos de aprendizaje que he puesto en mi programación. Los repito. A ver, ya los casos puntuales, Sara, es que es muy difícil ahora darte una respuesta porque no sé muy bien ni en qué curso estás, ni cómo, ni dónde. Entonces, si tenéis dudas así más puntuales, es mejor que nos las lancéis en la mensajería porque ya son cosas que hay que analizar en cada caso, ¿vale? Y que ahora sí no se nos haría demasiado extenso. ¿Se tiene que explicar los elementos transversales o decir cómo los incorporamos con actividades? Tenéis que contar en general, ¿vale? Mirar, os pongo aquí un ejemplo, ¿vale? La educación vial. Dicha formación está pensada para la prevención de accidentes. Causa número 1 en la mortalidad de los menores con el objetivo de concienciar a los alumnos de la importancia de respetar las normas y las señales, tanto de los peatones como de los conductores, ¿vale? De bicicletas, de vehículos, de lo que os he dicho, de patinetes, segways o lo que corresponda. Para ello, a lo largo de las unidades, se puede realizar una visita, por ejemplo, a un circuito educativo, ¿vale? Ya sabéis que hay veces que las direcciones de tráfico en distintas ciudades pues pueden tener unos circuitos para trabajar. Claro, si yo soy de un pueblecito, pues a lo mejor ese circuito no lo tengo, pero sí que podemos organizar uno en el recreo, ¿vale? Con conos o con señales que hemos pintado en la clase de educación plástica. Entonces, pues podemos formar nuestro propio circuito. O puede visitarnos, por ejemplo, la policía local y darnos una charla y comentarnos un poco cómo tenemos que ir. O si, por ejemplo, hay... ahora no me sale... ya sabéis que a veces que se generan como unos circuitos para recoger los niños y que unas rutas escolares, eso es. Hay rutas escolares, ¿vale? Que puede ser a pie o rutas escolares que los niños van al centro educativo en autobús escolar, ¿vale? Pues si, por ejemplo, son de pueblecitos más pequeños y acuden a una localidad más grande. Bueno, pues se pueden trabajar también desde esa perspectiva, ¿vale? Cada uno ajustada a las circunstancias que tenga en su centro educativo, ¿vale? Entonces, podéis hacer una explicación de la temática, un poquito general, y luego comentar algún ejemplo de lo que vais a trabajar. Pues yo voy a hacerlo porque va a venir un policía. Yo voy a hacer una visita al circuito educativo. Yo voy a hacer un circuito en el recreo. Entonces, pues podéis ir abordándolo dependiendo de cada caso. La introducción, como veis, en el punto de elementos transversales, la introducción sería más general, comentando la normativa, y en el caso ya de cada tema, pues hacer una mención de qué supone ese tema, ¿vale? Cómo influye a nuestros alumnos y cómo lo voy a trabajar. Vale, nos dice Sandra que ha visto en las noticias una niña americana que quería ser bombera, pero que no sabía si podría porque los bomberos eran todos chicos y multitud de mujeres bomberos del mundo le contestaron diciendo lo que
pues es lo que os he dicho un poco, pues la igualdad de oportunidades. Entonces, pues que tengo la oportunidad de que venga una bombera porque hay una en mi ciudad, pues la invitamos y nos puede contar cosas, pero además es como un doble elemento transversal, ¿vale? Hablamos de la igualdad de oportunidades y hablamos de la seguridad, por ejemplo, la seguridad dentro del hogar. ¿Vale? Los accidentes dentro del hogar, que suelen ser uno de los principales también motivos de accidente y de mortalidad en los niños. En infantil, al igual que en primaria, de forma obligatoria, mencionamos lo que aparece en el currículum de primaria, el artículo 10. Sí, eso ya lo hemos comentado antes, ¿vale? Podéis abordar en infantil, dependiendo de si no aparece nada en vuestro currículum autonómico, pues iros a la nacional. ¿Cuántos ponemos? Pues claro, tenéis que trabajar un poco los obligatorios que os marca la ley y alguno que vosotros consideréis que a lo mejor encaja bastante bien con vuestro trabajo, pero ya veis que más o menos son todos muy semejantes los que dicen en una norma o en otra. Entonces, tenéis que ir mencionando indudablemente lo que encaja más. Es decir, que si a lo mejor sois de infantil, pues a lo mejor determinados temas se les escapan a los niños y no se pueden abordar. Entonces, si los temas se van mucho según las características evolutivas de nuestros alumnos, pues los eliminaremos de forma natural, ¿vale? Obvia. ¿Hay un mínimo de elementos? No. Luego ya cada uno, como os he dicho, lo tenéis que ir trabajando. ¿Hay que poner en cada elemento transversal un ejemplo actitudinal que vayamos a poner? Hombre, siempre os pedimos que ejemplifiquéis vuestros apartados, porque yo puedo decir que voy a trabajar la educación vial, pero claro, ¿y cómo lo voy a trabajar? Es decir, que cada vez que alguien del tribunal lea ese punto de elementos transversales, vea que ese punto es de Sara, de Miriam, de Laura, de Daniel, de Andrea, de Pedro, de Juan, que no sea para cualquiera me vale, sino que se ajuste a vuestro trabajo. Y la forma de ajustarlo también es comentar un poquito algún ejemplo de alguna actividad. Que no se me ocurre ninguna, que luego cuando estoy haciendo las unidades se me ocurre una, pues la añado, ¿vale? Hay que definir todos los elementos transversales. Hombre, intentar agruparlos, porque si no os puede salir una lista inmensa. Entonces, intentar agruparlos. ¿Os acordáis? Mira, aquí... Ay, perdón, no. Bueno, aquí están agrupados, ¿veis? Que va un poco por la igualdad, valores más democráticos, estos son más resolución de conflictos y estos son más de desarrollo personal. Bueno, pues los podéis un poco agrupar. O en el caso de primaria, que también vienen agrupados. ¿De acuerdo? Vale, nos dice Laura, hacemos entonces un primer apartado con la legislación, con todas las leyes que has mencionado, después un apartado con los elementos que nosotros vamos a trabajar. Claro, es decir, el punto de elementos transversales tiene que hacer una introducción. Esa introducción puede ser la justificación legal con la norma. Luego vamos a decir qué temas voy a trabajar y esos temas los puedo poner agrupados, los puedo explicar, ¿vale? ¿Cómo los puedo explicar? Pues como lo veíamos aquí. El tema, lo que voy a tratar y un pequeño ejemplo. El primero hay que explicar resumido eso es, volvemos a lo mismo, ¿vale? Con la misma estructura que os he dicho. ¿Tenemos que explicar todos los temas transversales de forma general o solamente los que vamos a utilizar? Si hay alguno que no vayáis a utilizar, indudablemente no lo mencionéis, ¿vale? Pero hay muchos que la normativa ya os está obligando, entonces los tenéis que tratar sí o sí, ¿vale? Porque es que la normativa os lo está detallando. ¿Cuánto debe ocuparnos? Pues claro, ahí ya depende de vuestras explicaciones, de cómo lo abordéis, ¿vale? Pero por lo menos un folio sí que os puede ocupar perfectamente. ¿Alrededor de cuántos elementos? Lo que os he dicho. Hay unos que os obligan, pero luego hay algunos que a lo mejor los podéis descartar. ¿Vale? Es decir, hay que trabajarlos todos, pero imaginad, a ver, os pongo aquí los ejemplos, ¿vale? Imaginad que os dicen la actividad física y la dieta equilibrada, pues lo tenéis que trabajar en todas las etapas y en todos, que encaja en todos. La tolerancia, la igualdad, el respeto, lo tenéis que trabajar todos. Claro, si me hablan de la democracia, pues el concepto de democracia es un concepto tan abstracto que no lo puedo trabajar en infantil porque a lo mejor no lo van a entender,
¿vale? Pero si hablo de ser responsables, ¿vale? Eso sí que lo van a entender. Entonces, como veis, es que dentro del mismo tema que me obliga la ley, pues hay unas cositas que se pueden ajustar dependiendo, que son muy semejantes, ¿vale? Entonces, la responsabilidad la puedo trabajar en infantil. Aspectos sobre la democracia a lo mejor se pierden, ¿vale? Entonces, cuando tenga alumnos más mayorcitos que a lo mejor en sus propios temarios de ciencias sociales me hablan de la Constitución, pues, o me hablan de las organizaciones políticas, pues sí que de las distintas figuras que existen, ¿vale? Del alcalde, del presidente del gobierno, pues todas estas cuestiones sí que las podemos abordar, pero en infantil a lo mejor tengo que hablar de ser niños responsables, ¿vale? De la resolución de conflictos, lo mismo, la resolución de conflictos lo puedo trabajar en todas las etapas. Indudablemente en infantil voy a hablar de que no me enfado con mi compañero, que no me deja colarme en la fila del tobogán, pero a lo mejor en los niños de tercero de primaria, pues lo puedo abordar de una manera un poco más, pues más compleja, ¿vale? ¿Cuántos elementos transversales hay que poner? Lo mismo, lo que os he dicho, es que os marcan unos la normativa y otros elementos que podéis elegir vosotros y que podéis incorporar. Si consideráis que no hay ninguno pues entonces no incorporáis ninguno porque se os hace muy extenso, pero tenéis un montón para trabajar. ¿Debe tener una relación muy directa con los contenidos? Hombre, lo ideal es que encajen, que vengan a cuento, que no los metáis, lo que os he dicho, no tiene que haber una unidad didáctica de educación vial o del reciclaje, pero sí que me viene a colación, pues si estoy haciendo cualquier aprendizaje de contenido, pues a lo mejor sí que me puede encajar con ese reciclaje, ¿vale? Vale, entonces, a ver, me dice, o sea, en este apartado presentamos los elementos que queremos trabajar y los con una introducción, con una presentación del tema y luego en cada tema, pues decir qué ejemplos, qué actividades. Eso es, ¿vale? Volvemos a la misma estructura que hemos comentado. Yo he visto que hay 8. No he visto lo de la Constitución ni otros que estáis diciendo. Pues, a ver, os lo pongo aquí claramente, ¿vale? ¿Dónde los podéis encontrar? ¿De acuerdo? Entonces, si vais al artículo 10 de los elementos transversales, en el punto número 1 os habla de la educación cívica y constitucional. Es decir, que no es algo que nosotros hayamos escrito, es algo que hemos copiado del Real Decreto 126/2014. Ir allí y lo podéis leer, ¿vale? Es recomendable incorporar los elementos adicionales, además de los obligatorios por la ley. Hombre, pues sí que es interesante porque le estás dando, como hemos dicho, vuestro toque personal, que en definitiva es algo interesante, ¿vale? Es algo interesante que sería algo diferenciador con otro alumno, con otro opositor. ¿De acuerdo? Ya veis que he intentado daros un montón de ejemplos para que vierais cómo abordarlos, cómo trabajarlos, la variedad de, dentro del mismo elemento transversal, la variedad de enfoques que puede tener, cómo encajaría en cualquier etapa y en cualquier área del currículum. Así que ahora nada, lo que os queda es poneros a trabajar y si tenéis dudas más específicas, más concretas, de que habéis leído algo y no sabéis cómo enfocarlo, que habéis puesto una actividad y no sabéis si se ajusta al ritmo de vuestros alumnos, bueno, pues ya para eso contamos con la mensajería, con la atención telefónica y ante cualquier duda, pues podéis poneros en contacto con nosotros, ¿vale? Por esos medios. Y por supuesto, pues nos vemos en la siguiente clase, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia, muchas gracias por vuestra participación. Las clases de Cataluña las tenéis también ahí dentro del punto de programación, ¿vale? Echarle un vistazo y las tenéis allí también metidas. ¿De acuerdo, Sara? Venga, muchas gracias a todos y nada, a trabajar duro. Venga, hasta la próxima clase.
Sí, me están diciendo que con los alumnos de Zaragoza que coinciden, pero no os preocupéis que al mes que viene ya no os van a coincidir ninguna, ¿vale? Este mes no ha sido posible cambiarlas, pero al mes que viene no nos coincidirán ya, ¿vale? Venga, lo tengo en cuenta, no te preocupes. Venga, hasta la próxima, gracias a vosotros. Hasta pronto.